Lauro Sánchez, diputado del PRI, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias Con por el gusto de recibirnos. saludarlos. Al contrario. Es un gusto. Eres presidente de la Comisión de Hacienda. Así es, presidente de la Comisión de Hacienda y participo en algunas otras comisiones como la de presupuesto, la de turismo y la de presupuesto también. Hay un tema, Lauro, que tú tienes en tu agenda, que es el asunto de los límites territoriales. Pareciera una historia, políticamente hablando, entre Puebla y San Andrés, que no tiene conclusión. Así es, data de muchos años este asunto, desde el decreto de 1962 que no ha sido aceptado por el municipio de San Andrés Cholula. Es un tema que se ha tratado en diferentes legislaturas, que se ha mandado a estudiar por especialistas del tema, que han dado su opinión, pero que no se ha tomado una resolución todavía. Y está pendiente y ahora pues tenemos ahí una controversia por las tablas de valores y los valores catastrales de los predios que están en esa zona de conflicto. Se aprobaron las tablas impositivas en noviembre, diciembre del año pasado, y bueno, pues la Comisión de Hacienda, que no tiene facultades para resolver un tema limítrofe, lo que hizo en respeto a la autonomía de ambos municipios fue autorizar las dos tablas de valores como las enviaron los municipios. O sea, pero los ciudadanos, los que viven en esa zona de limítrofe del conflicto, pueden pagar como lo han venido haciendo en el lado que quieran. Sí, como lo han venido haciendo. Lo que no pueden hacerles es obligarles a pagar doble. El ciudadano puede hacerlo como lo ha venido haciendo actualmente. Si lo hacen San Andrés, que lo hagan San Andrés; si lo hacen Puebla, que lo hagan Puebla. Tomamos esta decisión tratando de impulsar un diálogo entre ambos gobiernos municipales, que se pusieran de acuerdo, que llegaran a un acuerdo administrativo en beneficio de los ciudadanos. Es decir, tú cobras esta parte, yo cobro aquella, o como se ha venido haciendo, y se acabó. En tanto no se resuelve el problema de fondo, que es limítrofe. ¿Y qué ha pasado con las administraciones municipales? Bueno, se inconformó el gobierno municipal de Puebla, interpuso una controversia constitucional que fue aceptada por la Suprema Corte de Justicia, la está estudiando, nos ha requerido información al Congreso del Estado de que fundamentemos el hecho de haber aprobado las dos propuestas, las dos leyes de ingresos que enviaron ambos municipios, ¿no? Entonces estamos justamente en eso, el área jurídica del Congreso está aportando la información para que la Suprema Corte continúe el estudio. Diputado, ¿es responsabilidad de los legisladores ponerle fin a este conflicto? Sí, yo creo que es la instancia el Congreso del Estado de analizar, de discutir y de llegar a un acuerdo y finalizar este tema. Como este hay muchos otros en el Estado, no es el único. ¿Qué ha pasado con este aquí en el Congreso? Ya va un año y además ambos presidentes municipales, entonces candidatos, se comprometieron a resolver el asunto, sí, cuando estaban en campaña. Aquí vino incluso, estuvieron aquí los dos gobiernos municipales, pero bueno, ellos llegan con su posición. San Andrés dice, yo quiero que se resuelva, pero en mi favor. Claro. Puebla quiere que se resuelva, pero en su favor. Entonces, el Congreso no ha entrado en este tema. ¿Por qué? Yo creo que debiera ser un diálogo ahí en la Junta de Gobierno y Coordinación Política con ambos gobiernos municipales y decir, vamos a estudiar el tema a fondo, vamos a buscar una tercera instancia que sea imparcial, que nos dé una opinión al respecto, si es válido o no es válido el decreto de 1962 y tomar ya una decisión. Políticamente están en una circunstancia, diputado, en donde ambos gobiernos, tanto de Puebla y San Andrés, son emanados de Acción Nacional, pero el Congreso también está conformado de una manera muy equitativa. Sí, muy plural. ¿No son los tiempos como para decidirlo ya? Yo creo que sí, no sé por qué los coordinadores de los grupos parlamentarios no han empujado este tema. ¿No lo quieren tocar o simplemente no se ha puesto? Como es un punto, digamos, susceptible, muy delicado, pues nadie quiere abordarlo, ¿no? Pero yo creo que debemos de resolver. ¿Crees que la legislatura que tú representas ponga solución a este conflicto? Yo hago votos porque sí. Por mí encantado que entremos a esa discusión, porque el problema lo mantenemos
y yo lo he expresado a los compañeros diputados, si no abordamos este asunto, en el próximo mes de noviembre y diciembre, que volvamos a discutir, analizar y autorizar las leyes de ingresos y egresos de los ayuntamientos, vamos a volver a topar con el mismo asunto. ¿Crees que tenga algo que ver el proceso electoral? No, yo creo que no, nada que ver. Es un asunto estrictamente técnico y se debe de resolver de manera técnica. Es técnica jurídica, estudiar los instrumentos jurídicos que hay ahí, que es el decreto de 1962, interpretarlo correctamente a través de los especialistas, que se tome una decisión y que la ratifique el Congreso del Estado. Tú como diputado y como, ahora sí que ya tan metido en el tema, ¿de quién crees que sea el territorio? En mi opinión personal, como diputado, yo creo que debe de respetarse el decreto de 1962. O sea, le correspondería a Puebla. Pero hay que dar los argumentos de por qué respetarlo, sí, así es. Porque en esos años, en esas décadas, hubo no solamente ese decreto, y hubo otras modificaciones del territorio de otros municipios para ampliar el municipio de Puebla. Ante un crecimiento, rápido de la ciudad de Puebla, se comió muy rápido su territorio y se convino en que se ampliaran los límites de Puebla, y algunos municipios como San Francisco Totimehuacán, San Pablo Xochimehuacán, etcétera, que eran municipios, se convirtieron en juntas auxiliares del municipio de Puebla. Entonces, si no se respetan esos decretos, pues entonces con justa razón otras poblaciones, como las que he mencionado, pueden reclamar no ser juntas auxiliares y ser municipios. Entonces, yo creo que debemos de respetar los ordenamientos que emite el Congreso del Estado. Entonces, si hay una interpretación doble en relación al de Cholula, bueno, vayamos a la técnica jurídica para que los especialistas en el tema nos digan, ¿es válido o no es válido? ¿Está correcto o está incorrecto ese decreto? Y si está correcto, como yo creo, bueno, pues ya, que ratifique el Congreso esos límites hasta el río Zapatero y que se respete el decreto de 1962. Si no es correcto el decreto, bueno, pues entonces ahí, ¿qué es lo recomendable? Ya los mismos especialistas nos dirán qué es lo que se tiene que hacer. En caso de que la actual legislatura no llegue a un acuerdo, no tenga la capacidad o no le interese resolver el tema, no lo digo por ti, por supuesto, sino porque finalmente son 41 legisladores quienes estarían de por medio, ¿cuál sería la instancia siguiente? No, es el Congreso. Tendrá que ser la siguiente legislatura, la que se quede, con el problema para resolverlo. Así es. Diputado Lauro Sánchez, muchas gracias por la entrevista. No, al contrario, gracias a ustedes, estoy a sus órdenes.